Bueno, la vez pasada, hermanos, nos quedamos en la parte donde hablábamos acerca de la circuncisión en comparación o su relación con el bautismo. Miramos varias escrituras, empezamos con Romanos 2, 25 al 29, que dice, no significa que la circuncisión, lo que miramos en Romanos 2, 25, 29, Pablo está hablando acerca de que la circuncisión, cuando la persona no vive una vida de acuerdo a lo que dictaba la circuncisión para esa persona era inválida, o sea, como si no estuviera circuncidada. Y Pablo argumenta que al gentil que cumple con la ley, tiene esa ley moral que lo está gobernando, va de acuerdo a esa moralidad que su conciencia le dicta, porque en todos puso Dios esa conciencia. Y a veces quienes lo obedecen y otros no. Entonces, el apóstol Pablo empieza a explicar que estos gentiles que siguen esa ley moral son justificados aunque no estén circuncidados. Entonces, mucha gente decía, bueno, entonces quiere decir que ¿para qué la circuncisión? No sirve para nada. Pero a Pablo sigue argumentando con eso, y entonces tenemos escrituras que leímos la vez pasada, creo que leímos, ¿verdad? Como Génesis 17:10, los que toman notas la han de tener ahí, ¿verdad? Negar circuncidarse no era cosa del individuo, era cosa de los padres, porque la circuncisión tenía que ser hecha al 8º día de nacido el niño. Entonces, cuando padres decían, no, yo no voy a seguir esa ley, y pasaba el tiempo y no llevaban a cabo ese acto, esas personas eran excluidas de la congregación, o sea, como que no eran miembros ya de entre los judíos por ser desobedientes a lo que Dios había mandado en Génesis 17:10 y muchas otras escrituras, pero les voy a repasar esa, Génesis 17:10, que dice, este es mi pacto, el Señor hablando con Israel, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y sigue la escritura diciendo, a Génesis 17:14, y el varón incircunciso que no se hubiere circuncidado en la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo porque ha violado mi pacto. O sea que eso era una cosa seria. El Señor decía, esto es lo que yo les ordeno y esto es lo que quiero que hagan, como una marca externa de ellos como pueblo de Dios. Pero la marca interna era que guardaran la ley, fueran personas obedientes a lo que Dios dicta, porque entonces si no, la circuncisión no servía, como ya hemos leído ya aquí en el libro de Pablo a los romanos, ¿verdad? Hemos leído que le dice, hey, la circuncisión, pues si no cumples, es como que no tiene nada. Y hicimos una comparación. Ahora vamos a comparar, creo que aquí fue donde quedamos exactamente. El bautismo hoy corresponde al nuevo pacto. Y es tan válido el bautismo como era la circuncisión en el antiguo pacto. ¿Okay? Hay personas que dicen, no, nomás porque levante la mano y diga yo creo, eso es lo que cuenta, porque lo que cuenta es el interior. Si tú crees en tu corazón, serás salvo, no que te bautices. Entonces uno dice, bueno, muchos son los que dicen que nomás tienes que levantar la mano, ir a apuntarte como miembro de una iglesia, pertenecer ahí y seguir todos los rituales que ahí se hagan y lo que tú quieras, pero no tienes que bautizarte, porque eso no es necesario, lo que cuenta es el corazón. ¿Cuántos han oído esto? Muchos, ¿verdad? Bueno, pues este estudio trata con esa situación de qué es la circuncisión para el judío en el antiguo pacto. Nosotros pertenecemos al nuevo pacto, lo van a encontrar en muchas partes de la escritura del Nuevo Testamento, que somos ahora participantes del nuevo pacto. Colosenses 2, 11 y 12, primero el 11 nos dice así, en él también ustedes han sido circuncidados, o sea, en Jesús, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios, al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecaminosa. Ok, este texto, si yo lo saco de su contexto, pero como les he dicho otras veces, un texto fuera de contexto es que
¿No se acuerdan mi texto que les enseñé acerca de los textos? Un texto sacado de contexto es un pretexto. ¿Ok? Un pretexto para hacer que la Biblia diga lo que ellos quieran que diga. En este caso, dice en él también, en Jesús, ustedes han sido circuncidados no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios, al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecaminosa. Colosenses 2:11. La circuncisión se trataba de cortar algo, ¿verdad? Ahora, en el nuevo pacto, el Señor hace un corte en nuestro corazón para cortarnos del pecado. Eso es lo que significa esta circuncisión espiritual en Cristo Jesús. Entonces, con este contexto, como les repito, muchos argumentan que está bien. Si el Señor hace ese acto en ti, Él te circuncida espiritualmente, ya estás unido a Cristo, ya eres parte de Cristo, no necesitas nada más. Bueno, pero si seguimos leyendo el versículo 12, dice, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que Él los resucitó. Así que este texto ya tumba ese argumento que nada más levanta tu mano, yo confieso a Cristo como mi Salvador, ya está todo arreglado, no tengo que bautizarme, no tengo que hacer nada más, con eso tengo. Y pues iré a la iglesia cuando hay otro domingo, cuando den comida, o cuando sea el día del amigo, ahí estaré, o en Navidad, o en Semana Santa, o cuando hay un drama, porque hay gente que vive del drama en drama. Ahora, me acuerdo cuando teníamos drama cada año, venía gente que teníamos 3 en el mismo día, domingo en la mañana, y se llenaba hasta con las puertas abiertas la gente allá. Pero el otro domingo, ¿dónde están los que decían aleluya? Bien, gracias, no estaban aquí. Bueno, tampoco decían de todas maneras. Pero bueno, hay gente que así vive porque se apega a una religiosidad, se apega a seguir ciertas costumbres, pertenecer a una iglesia como si fuera un club para tener amigos, pero no es eso lo que pide el Señor. Lo que pide es que en realidad tengamos esa circuncisión espiritual y enseguida que nos bauticemos, porque al bautizarlos es un símbolo de ser sepultados con Cristo y resucitados con Él cuando salimos de las aguas bautismales, porque creemos en el poder de Dios. El bautismo es tan significativo en el nuevo pacto como la circuncisión en el antiguo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muy fácil. En el antiguo pacto, como ya hemos leído, que la persona que se negaba a circuncidarse estaba negando, estaba desobedeciendo el mandato de Dios. Y por lo tanto Dios ordenaba, y eso es, córtelo de la congregación. En uno de los textos que leímos, uno de los profetas, creo que fue Ezequiel, ¿se acuerda que leímos que el Señor le estaba reclamando al pueblo que habían traído extranjeros incircuncisos y ahora formaban parte hasta de la administración de la congregación? Eran cantantes y eran, no sé, bailarines y todo lo que habría por ahí. Y eso es exactamente lo que ahora en la iglesia moderna está pasando. Ahí había una iglesia en Nogales, una iglesia de Dios, y el pastor decía, ahí me dan ganas de hacer lo mismo. Y decía, porque estos músicos que tengo no sirven para nada, llegan tarde, no ayunan. Bueno, y esta iglesia contrataba un mariachi para que vinieran a ponerle ambiente a la música cristiana. Pues se ponía bonito, como que no, ¿verdad que sí? Sí, hay un canto por ahí que dice que en el cielo va a estar el mariachi de seguro. No sé si lo han oído. Por ahí está, de repente mi esposa lo pone, dice que allá, que el Señor me enseñó, dijo que ahí va a estar el mariachi. Aleluya, está bien, si quiere, está bueno, nos lo llevamos. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo ahora con las congregaciones. Se van modernizando, van adquiriendo ciertas costumbres. A veces no, son hijos de hermanos, tú sabes, no es como que sean paganotes, aquí estaban de chiquitos en la iglesia, andan allá al mundo haciendo lo que les da la gana, pero tienen cierta relación, hay que atraerlos, y ahí los pasa uno al frente a tocar y a cantar, y andan como quieren, pero ahí están ministrando. Exactamente
la reclamación que el Señor en el Antiguo Testamento le da a través del profeta Ezequiel, que han traído extranjeros incircuncisos para ministrar a la congregación. Así que por eso la Iglesia Apostólica que se ha mantenido en esos niveles que dicen no, hasta aquí, de no contratar mariachis, ¿verdad? De repente contratan para los velorios, pero eso ya no es culpa de nosotros. Y pasan cosas que para qué les, no sé cuántos han sabido que han pasado cosas, pero feas. Bueno, entonces en Romanos 6, 3 y 4 nos dice: ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Fíjense bien esta escritura. Esta escritura es paralela con Colosenses 2, 11 y 12, que nos habla también acerca del bautismo como un simbolismo de sepultura y resurrección. Pero enseguida hace un poquito más extenso, después vamos a llegar a ese capítulo, vamos a hablar un poquito más de ahí. Fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. ¿Se oye esto como nomás venir y levantar la mano? Y venir a la iglesia de vez en cuando y no tener ningún compromiso y no servir para nada. ¿Verdad que no? Se oye como que ahora morimos a una vida para vivir otra vida. Y cuando uno cambia de vida, pues se muere para una cosa y vive para otra. Pero el vivir para otra tiene que ser un total, una entrega completa, porque de otra manera es invalidado el bautismo. Hay gente que, todos nosotros aquí ya somos maduros suficientes para haber visto personas que llegaron, vieron a la muchachona, le hizo caso y pues ahí anduvieron haciéndole al cuento y se bautizaron, más se bautizaron y ya no volvieron. En San Pedro había un caso de un muchacho que cuando yo llegué a San Pedro recién, pues fue a visitarme, no, porque ya no quiere venir, y jovencitos estaban casados, y a mí me dijo derecho, dice: mira, si son tan tontos para no haberse dado cuenta que yo me lo sé por ella, dijo, pues de plano no tengo yo la culpa. Así derechito, no, pues ya para qué volvía, ¿verdad? Con ese piedrazo, ¿para qué voy a volver? Entonces, así hay gente que, y otros entran, pero como dice la escritura, calienta el sol y pues ya se apaga. No, yo no sabía de esto, me dijeron que problemas iban a resolver y que ya iba a entrar al paraíso y que una chula de acá y de allá, todo iba a ser muy bonito. Pero dice la escritura, cuando llegan las pruebas, dice la parábola del sembrador, pues dicen: no, esta no me dijeron a mí nada de esto. Así que es bueno advertir a los hermanos: el Señor te va a probar también, date preparado, el enemigo va a venir a atacarte. Hay que prevenir a los hermanos, no más mostrar el puro paraíso, porque hay desilusiones, ¿verdad? Por eso son los estudios de discipulado, por eso son los estudios de prebautismo, son los estudios del que sigue el discipulado número 2 y así progresivamente, para que la gente aprenda que esto es una guerra, lo que nos metimos. Es una guerra espiritual aquí. Eso es lo que es. Y las guerras son feas, hermano. Hay triunfos y hay descansos en el camino y a gusto por ahí para uno en un bosquecito bien bonito a refrescarse, pero luego empieza a traer los balazos y es feo el asunto. Y nosotros estamos en una guerra. Morimos al mundo, que también era guerra, porque el mundo, hermanos, también es guerra. Ir al trabajo, a ver quién se descuida y pues para ver qué me traigo. Y de todas maneras alguien se lo va a llevar, de que sea otro, que sea yo, pues me lo llevo yo. Siempre justificándose. Siempre justificándose uno. Y bueno, pues una cosa yo me hallé, como dicen por ahí, y si no aparece el daño, con él me quedaré. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar al capítulo 3. En el capítulo 3, del 1 al 8, lo que Pablo empieza a hacer, hace como una cuenta regresiva para responder a posibles objeciones. ¿Ok? Sí dije bien eso, sí me entendieron. En el capítulo 3 hace Pablo algo regresivo a lo que ya dijo,
para posibles, o como quien dice, se empieza a poner guarache antes de espinarse, ¿verdad? O sea, les voy a explicar esto, dice, porque ya sé que me van a salir con cosas. Y de una vez Pablo empieza a explicar. Porque el versículo 1, fíjense, dice, del capítulo 3 de Romanos, dice, ¿qué ventaja tiene ser judío o el estar circuncidado? Él pregunta. Él mismo hace esa pregunta pensando que los judíos se le van a dejar venir, y justamente así le pasó. Se le van a dejar venir para decirle, entonces queda inválido eso de la circuncisión y la ley. Tú estás diciendo aquí que ya no va a servir para nada. Si el gentil llega y se porta bien y cumple con la cosa, aunque no sea circuncidado, ya está justificado delante de Dios. Entonces Pablo, precisamente previniendo lo que alguien debería decir, y como le digo justamente porque más adelante vamos a ver que sí pasó, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Él solo se pregunta. Y luego responde en el versículo 2, dice, muchas y por muchas razones. O sea, para levantarlos otra vez, ¿verdad? No se me desanimen, muchachos, ahí viene el ánimo otra vez. Así es como el buen padre educa al hijo, ¿verdad? Primero le da un levantón y luego, ya que lo vuelve a levantar. Ahí va el otro, amigo. Entonces Pablo está haciendo eso. ¿Qué ventaja tiene el judío entonces? Ya les dije que la circuncisión no sirve porque una bola por culpa de ustedes, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles. Y es cierto, como explicamos la vez pasada, ¿verdad? Por causa de cristianos que se dicen ser cristianos y son más cristinos que cristianos, pues no dan la medida. Entonces la gente, para estar como fulano, ¿para qué voy? Y todo el tiempo mirando los malos ejemplos. Vamos a ver ahorita qué tiene Pablo que decir al respecto del libro de Romanos para eso. Dice muchas razones. En primer lugar, Dios les confió el mensaje de la palabra. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. No es cualquier cosa ser judío, es algo privilegiado. Pero el problema es que muchos nos acostumbramos a vivir o nos gustan los privilegios, pero no damos cuenta que los privilegios contraen grandes compromisos. ¿Ven? Los privilegios vienen amarrados a compromisos. De repente a mí me dicen al trabajo, ¿sabes qué? Te vamos a hacer el manejador general de la empresa. ¡Guau! Pues ya se crece uno. Ay, soy el mero aquí, soy el manejador. Pero ¿qué compromiso tengo ahora, verdad? De empujar a hacer salir la empresa hacia adelante. Le aseguro que ya no voy a dormir igual. No. Yo recuerdo allá en Nogales cuando de repente me dijeron que salí elegido el presidente de los jóvenes. Y eran como 52 jóvenes, no se me olvida el número. Me dieron la lista, ¿se imagina? Duré días sin dormir, batallaba para dormirme, y eso que soy especialista en dormir. Pero le batallaba porque decía, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahora, pues, y ahí empecé a preguntar a otro muchacho. Yo apenas no tenía ni el año convertido, me aventaron ahí la piedra. Y pues empecé a preguntar a otros jóvenes, oye, ¿qué hacemos o qué? No, pues mira, hay que hacer vigilias. No, yo para las veladas no soy bueno, vigilia no. Como hasta las 10 está bien, ¿verdad? No, dice, pues, no, y allá la vigilia, hermana, ya son como hasta las 6 de la hasta que sale el sol. Sí, esa es la vigilia, hasta que empezaba a clarear. No, aquí estamos chipilones, nomás hasta las 1, 2 de la mañana. Y rápido porque están creando café. Bueno, y empecé a preguntar, y empecé a informar ya, empecé a caminar y empecé a cobrar confianza. Y luego allá, al presidente de los jóvenes, creían que uno era director de coro, que uno era predicador, porque cada mes un culto de jóvenes y yo tenía que predicar. Pues, ¿yo qué hice? Y luego que cada domingo tenían que cantar un canto a los jóvenes y el presidente, él que los tenía que dirigir. Yo ni sabía que mire, que se pone en la primera, que esto en la segunda. Pues yo eso no entiendo nada. Reversa, dime, pero que primera y segunda y tercera. No, ya empecé a buscar muchachos que supieran de guitarra. No, pues ayúdame tú. Para mí es igual.
Así que todo tenemos que hacer. Entonces, los privilegios traen responsabilidades. Pero cuando uno como hijo de Dios empieza a caminar y al rato se le hace muy fácil nomás tener amigos y pasarlo muy suave y venir al cafecito y a los tamales y a lo que den, pues qué bonito, ¿verdad? Pero se empieza uno a descuidar de sus responsabilidades, es cuando se invalida en realidad. Llega el momento en que la verdad, en la iglesia hay gente que pues nomás están aquí nomás por inercia. ¿Saben qué es inercia, no? Que ya están impuestos a ese movimiento. O sea, nomás. O sea, como cuando un músculo se mueve solo. A veces que de repente acá algo se mueve, no es como que dice que tiene aire, que sabe qué. Y se mueve. Entonces, así ya vienen y se sientan por inercia. Pero ya, acuérdense, miren, esto es bíblico, ¿no? ¿Quién estaba más perdido? ¿El hijo que se fue? ¿El llamado hijo pródigo o el que se quedó? El que se quedó. El que se quedó no tenía ni esperanza porque él creía que estaba bien. El que se fue regresó bien arrepentido y el que estaba dentro, según él, no tenía nada de qué arrepentirse. Oye, papá, viene este vago aquí, se fue y se gastó toda la feria allá y todavía les quemas un cabrito y le haces carne asada y yo qué, no, digo, pues porque no quieres, no te gozas porque no quieres. A veces que viene algún pródigo por ahí en la iglesia y lo vemos que levanta las manos y llora y está gozando. Bueno, ¿y este qué trae? Yo no siento nada. Ese es el hijo pródigo. Entonces, los privilegios traen responsabilidad y no se debe, nosotros no debemos olvidar de eso. Los judíos tenían la tremenda bendición de que Dios les había confiado la palabra. Era un pueblo especial que Dios escogió a través de Abraham, dijo, de ti haré un pueblo. Y luego se le dictaron los 10 mandamientos, muy bonito le entraron y todo, pero al rato se descompusieron por ningún lado. El progreso, hermanos, es un enemigo de las cosas espirituales si no nos descuidamos. Todos ustedes, muchos conocen eso. A mí me ha tocado venir gente a la iglesia, pero atrasados. Y el Señor los bendice, que es una cosa que dice, wow, mira este. Y al rato, bien, gracias. Recuerdo un joven allá que me tocó salir en su boda, se llamaba Ángel, vino por allá de Mérida, bien allá al sur de México, muy humildito, y pues él empezó a vender una carretita a mariscos, vendía su ostioncito con chilito y la cosa. A ratito, pues se compró un lugarcito, ya tiene un restaurante, muy fiel, hermano, fiel en la iglesia. Y al rato, pues dijo, ¿sabe qué? Le dijo al pastor, no voy a venir, un domingo no voy a venir, y otro sí a la escuela dominical, porque en la mañana se vende mucho. La feria. Y dejó de venir a la escuela dominical, un domingo venía y otro domingo no venía. Pero yo creo que cuando venía tampoco estaba ahí, porque estaba pensando en la feria que le estaba yendo. Porque ya después dijo, bueno, voy a venir al culto en la tarde. Y después, no, pues es que en la tarde se vende todavía más. Y voy a dar más diezmos. Mira qué excusa. Tuvieron como 8 hijos, la hermana Candy y el hermano Ángel. Los muchachos empezaron a crecer. Al rato puso otro negocio. Y al rato estaba bien elegante el negocio y todo. Pues la esposa atendía un negocio y él atendía el otro, y los chamacos los traían a la carrera ahí, los mandados, y atendiendo. Eran buenos muchachos de sentido, trabajadores también como él. Pues al rato puso su restaurante y pues como no podía estar los dos, se consiguió otra mujer para ponerlo en el otro restaurante. Miren qué tremendo, ¿verdad? Decía el hermano Sepúlveda, que ustedes han de acordar de él, muy poquito ya, dice que se ahogan en las bendiciones. Me acuerdo ese dicho que tiene el hermano Sepúlveda. No, dice, pide al Señor a bendecirlos, tanta bendición, dice, se ahogan en las bendiciones, no saben manejarlas. Así que, hermano, no le pida a Dios que lo haga rico. Si usted le dice, Señor, si me hace rico, nomás ayúdame a manejar las cosas. Amén. Porque ser rico en la iglesia y manejándola bien, usted pues es una tremenda bendición para la obra de Dios.
Tenemos el hermano Lupe muy conocido entre nosotros, que ahora puso un orfanatorio allá en Rosarito, un lugar aquí para, ¿cómo se llama? Restauración, ¿cómo se llama eso? De los drogadictos. Y luego ya está abriendo otro en Rosarito y es pastor aquí cerquita. Así que miren, es peligroso que el Señor lo progrese a uno si uno no va a manejar bien las bendiciones. ¿Qué privilegio tienen los judíos? Otra vez la palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces? Dice el versículo 3. ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Es el versículo 3. Si usted está leyendo un poquito diferente, en este caso estoy leyendo la versión Dios habla hoy. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Es curioso este llamado de atención, ¿verdad? Porque cuando los cristianos no nos portamos bien, vamos a hacer una corrección de nuestro tamaño. 3 hermanos no se portan bien. ¿Saben a quién va a mirar la gente? A esos 3. Es curioso. Los van a encontrar y en eso se van a fijar. Y eso va a ser, eso no sirve. Porque ahí está fulano y mengano. Y a una vez entre los hermanos como que caemos en esa trampa. Decir, bueno, el hermano se porta tan bien y el Señor lo bendice. Pero todo el tiempo ha sido así, hermano. Miren aquí lo que está hablando Pablo de los tiempos antiguos. Así ha sido. ¿No había un traidor entre los 12 apóstoles? ¿Cuánta gente no diría, Judas era uno de sus apóstoles y mira lo que hizo? Aquí déjenme bien, acá estoy bien, para hacer lo que Judas hizo. Y miren Pedro, que muy valientón ahí, sacó la espada y toda el hora. Dijo, ni lo conozco al fulanito. Porque maldijo, dice que echó. Habló en francés también. Ahí se aventó unas domingueras, que para qué quiere, dice que maldijo el muchacho. Qué tremendo, ¿verdad? Los que oyeron dijeron, mira, ¿qué es eso? No, pues al rato que hayan recibido milagros estaban gritando allá, crucifíquenlo. Porque ¿cuántos de los que estaban gritando habían recibido favores del Señor? Porque fueron miles. Y yo estoy seguro que ahí había quien gritaba, crucifícalo, después de haber recibido el favor del Señor. ¿Ven? Entonces, el hecho de que unos no sean fieles no hace a Dios infiel ni invalida las cosas de Dios. Amén. Contesta en el versículo 4, claro que no, al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice, serás tenido por justo entre los dioses, justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. O sea, el hecho de que alguien falle no hace a Dios mentiroso, ni invalida el mensaje, ni invalida su verdad, ni invalida su salvación, ni invalida nada de lo que Dios es. Nada. Él sigue siendo Dios y Él juzga de acuerdo a la verdad, porque Dios es verdadero, dice en la versión Reina Valera, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Aquí lo dice de otra manera, dice al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, sea Dios verdadero y todo hombre sea mentiroso. Pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. O sea, cuando a Dios se le juzga, Él siempre sale vencedor, porque Él está al lado de la verdad. Amén, amén. Y las mentiras que la gente invente o las excusas que la gente invente, porque es lo que hacemos los humanos, siempre excusándonos. Y lo curioso es que el hombre está tan perdido que cuando uno, a mí me ha tocado predicarle a gente pero mala, según ellos súper malos, como este manejador del departamento donde nosotros vivimos la primera vez cuando recién casado mi esposa y yo ahí en Paramount, creo que él ha contado, pues el manejador, yo ahí platicando con él, pues uno lo da testimonio, le digo, mira que así, que el Señor ofrece esto y que le expliqué, yo voy a la iglesia, que vino. No, sí, me dice, se me hace muy bonito, dice, pero yo soy muy malo, no creo que Dios me perdone. Y el que le dije que fue a Vietnam y le tocó
que miraba que alguien se movía entre los arbustos y nomás volteaban las metralletas y barrían, luego iban y vieran niños. ¿Y tú crees que Dios me va a perdonar eso? Sí, Él lo perdona. No, yo no creo. Bueno, el que no cree, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero luego voy con otro compañero de trabajo, muy recto, buen padre de familia, todo lo que usted quiera, un pecador muy honesto. Porque eso es lo que somos, pecadores, algunos deshonestos, otros honestos, otros más peor que otros, pero al fin pecadores. Y le digo, mira, fíjate que el Señor así. No, eso es para los cholos, eso es para los pandilleros, para los políticos. No, yo estoy bien. Yo cumplo con mi trabajo, tú sabes, siempre llego a tiempo, hago mis horas, voy a mi casa después del trabajo, atiendo a mi esposa, a mis hijos, yo estoy bien. Así que fíjense qué curioso, ¿no? Ni por un lado ni por otro se dan por vencidos, hasta que, bueno, cuando Dios los acorrala y se dan cuenta. Entonces, serás tenido por justo cuando te juzguen, o sea, cuando quieran juzgar a Dios, Él siempre será el justo. Versículo número 5. Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diramos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Y dice entre paréntesis, hablo según criterios humanos. Lo que Pablo está diciendo aquí, esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo desde un punto de vista humano. Eso es lo que está diciendo este paréntesis aquí. Hablo como humano. Dice, nuestra maldad sirve para hacer crecer más la justicia y la verdad de Dios. Entonces, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto cuando nos castiga? Este es un caso muy curioso, ¿verdad? Que Pablo mira que la gente podría pensar eso, y sí lo piensan. Ahorita hay gente, cristianos, que dicen que Judas se va a salvar. Judas se va a salvar. Sí, dice, porque Dios tiene el control de todo, y Él necesitaba un Judas para que lo entregara. Entonces Dios lo usó, ese es como un actor. Qué tremendo pensamiento, ¿verdad? ¿Qué modo de pensar? La maldad de ese hombre sirve para reflejar la bondad y el amor de Dios que lo va a salvar. Un día les traigo una predicación de esa. Por ahí tengo ya en el horno una predicación acerca de Judas. Entonces, es lo que está diciendo Pablo aquí. Si el que yo sea malo y que actúa mal hace que la bondad de Dios crezca, su justicia, entonces ¿es justo Dios que nos castigue? Al contrario, si soy malo le estoy sacando brillo a la bondad de Dios. ¿Qué justificación, verdad? Pero Pablo aclara y dice, esto lo estoy diciendo desde un punto de vista humano. Y luego responde en el versículo 6, claro que no, vuelve a contestar. Dígame la Reina Valera cómo dice esa parte. Versículo 6, la primera frase. De ninguna manera, ¿se fijan? Es lo mismo. De ninguna manera. Pero esta versión dice así, claro que no. Porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Porque si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? O sea, todas estas preguntas que está haciendo Pablo aquí es para explicar lo que sigue. Todo lo que él está presentando aquí es porque él está mirando conforme a lo que dijo. Son pecadores gentiles y judíos, todos son pecadores. Entonces ahora está él recurriendo a lo que posiblemente alguien le podría decir. En primer lugar, ¿qué? Entonces ser judío no sirve para nada. ¿Cómo que no? Le dice Pablo. Claro que sirve. Se le ha confiado la palabra de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Son los dueños de los pactos, son los dueños de las promesas de la antigüedad. Y ahora está hablando acerca de aquel hombre que cree que porque es mentiroso y esto y lo otro va a hacer brillar más la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué lo juzga Dios? Si él está sirviendo a un propósito. Pero el propósito que está sirviendo es porque él está escogiendo eso. En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno?
entonces es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. ¿Se fijan? Ya Pablo empezaba a recibir respuestas. Fíjate lo que está enseñando. Está enseñando que no sirve la circuncisión, está enseñando que no sirve ser judío, está enseñando que el gentil igual puede llegar y ser justificado y sin ser del pueblo de Dios y sin tener la circuncisión y sin tener los pactos, nomás porque es muy mansito. Ya por eso. Entonces lo empiezan a acusar de que él predica que puede ser malo y todavía tú estás bien con Dios. Y no dudo que quizá algunos recurran a ciertas ideas. Por ejemplo, miren, cuando José fue vendido, ¿todos se acuerdan de José? ¿Todos conocen a José? Amén. Lo conocían de chiquito, ¿sí? Cuando era el consentido de papá, ¿verdad? José era el mero consentido de papá. Sus hermanos lo vendieron. Fue un acto feo, ¿verdad? ¿Se imaginan? Primero lo querían matar y uno de ellos, Rubén, pues no, déjenlo ahí en el pozo, dice. Y él dijo, al rato que se descuiden, voy y lo saco y lo mando con su papá otra vez, que tanto lo quiere. Pero se le adelantaron los otros y lo sacaron y miraron venir ustedes saben la historia, una caravana de ismaelitas y dijeron, no, pues, ¿para qué lo matamos? Vamos a sacarle una feria, ¿no? Y entonces se lo vendieron. Pero fíjense, lo vendieron, llegó con la casa del Potifar, ustedes saben la historia, fue a la cárcel, pasó por unas cosas terribles y el hombre no se desanimó, siguió sirviendo a Dios y llegó a ser el segundo del hombre más poderoso de aquel tiempo. Amén. Y cuando sus hermanos llegaron y que se dio a conocer, soy José, dijo el que vendieron, ¿cómo la ven? No le digo así, ¿verdad? Yo les hubiera dicho, a ver, vengan para acá, chiquito, ahorita vamos a arreglar cuentas. No. Empezaron, dice que se pusieron de rodillas y dijeron hasta aquí. Hasta aquí estuvo, dijo. Pero él le dijo, no, miren, lo que ustedes intentaron para mal, resultó para bien. Porque yo estoy aquí ahora y soy el administrador y le di al faraón ciertas ideas que ahora están alimentando a medio mundo. ¿Se fijan dónde lo puso Dios? Hacer una tremendísima bendición. Así que lo que ustedes hicieron por mal, Dios los cambió a bien. Dios es el único que puede hacer eso, de convertir las cosas malas en buenas. El hombre puede hacer lo bueno, el más bueno quizá, pero agarrar lo malo, hacerlo, quién sabe. Pero Dios hace eso. Quiere decir que entonces los hermanos, estamos bien entonces. Pues estaban mal, pero ahora que se arrepienten, están bien. El asunto es llegar al arrepentimiento, reconocer lo que la Escritura dice y no creer que porque soy malo, estoy haciendo que la bondad de Dios crezca. Por eso Pablo en otra parte pregunta, ¿permaneceremos en la gracia? Perdón, en el pecado para que la gracia abunde. Es lo mismo que está diciendo aquí. Hagamos mal para que nos venga bien. No, Señor, mal les va a venir. Pero al arrepentirse las cosas van a cambiar. Y Pablo, como les digo, son objeciones que él está ya contestando porque la persona está malinterpretando lo que él estaba diciendo acerca del pecado de todos. Vamos a ir con lo que sigue en Romanos 3, 9 al 20. Eso fue del 1 al 8, ¿ok? Todo eso que dije ahí fue del 1 al 8. Y vamos a mirar ahora del 9 al 20. Vamos a ir del 9 al 20, capítulo 3. La conclusión es que todo el mundo es culpable. Amén. ¿Qué pues tenemos nosotros los judíos? ¿Alguna ventaja sobre los demás? Claro que no. Otra vez, por supuesto que no. Porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no son judíos, están bajo el poder del pecado. Pues la Escritura dice, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué acusación tan atrevida. Porque si yo soy un trabajador, como les digo yo constantemente, un pecador honesto, un pecador muy justo, muy arregladito,
¿Cómo voy a estar de acuerdo en que tú eres pecador? Porque no hay ningún justo y no hay quien tenga entendimiento. En otras palabras, lo que está diciendo, cuando dice que no tiene entendimiento, está diciendo que no tiene discernimiento espiritual. O sea, es una persona, sí, buena, porque hay mucha gente buena en el mundo. Hay gente buena y no necesariamente religiosa. Yo conozco algunos ateos, pero ateos que reniegan de Dios y son gente que hace buenas obras. Tienen buena moralidad, les gusta hacer las cosas bien hechas. Qué tremendo, ¿verdad? No se puede negar. Pero la Escritura dice, no hay quien tenga entendimiento. No hay quien tenga discernimiento espiritual. Viven bajo el materialismo. Viven bajo su autojustificación. Autojustificarse es creer que yo me puedo salvar solo. Pero, ¿quién se puede levantar estando adentro de un balde? Usted se mete en un balde y trata de levantarse solo. Nunca. ¿Quién se va a salvar si la corriente se lo está llevando? Solo no se va a salvar. Necesita alguien de afuera que lo pueda jalar. Esta comparación que una vez leí hace años me vino a la mente, me estaba repasando esa escritura hoy. Dice, la humanidad, es como un frasco grande lleno de pulgas. Está feo, ¿verdad? Entonces las pulgas saltan y saltan, pero el frasco está tapado, dice. Y saltan y nunca pueden salir de ahí. Necesitan a alguien de afuera que les abra para que puedan salir. Así es el hombre. Está encerrado en algo que él no puede abrir. Y necesita un salvador externo, alguien que lo libere de la situación en que se encuentra. Porque no hay entendimiento espiritual, no hay discernimiento para entender de las cosas de Dios. Y sigue diciendo, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por un mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno. Ahora, cuando el Señor se refiere a que haga lo bueno, no está refiriendo que la persona es mala, que todos somos malos y que no hacemos nada bueno. Porque hacer cosas buenas, el Antiguo Testamento en Isaías dice que vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. O sea, lo más bueno que hagan no pasa a ser trapos sucios. No les explico de inmundicia porque habla más feo. Dice, no hay ni siquiera uno. Su garganta es como un sepulcro abierto. Todos estos textos que está diciendo Pablo no los inventó él, los agarró del Antiguo Testamento, de los Salmos y algunos de los profetas. Dice, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren rápido a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay paz en ellos, jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque nadie podrá decir he cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Miren, la ley no salva a nadie. La ley te dice, hiciste esto y esto y esto, y ahí te va. ¿De acuerdo? La ley nos salva. La ley nos hace ver lo malo que somos. Las leyes nos hacen ver en lo que nosotros actuamos mal o cómo la quebramos. Pero la ley no salva a nadie. Ahorita están, no porque quiten las pistolas, que porque matan muchos. Ah, sí, ya los malos ya no van a agarrar pistolas porque la ley dice que las quiten. Pero allá a las abuelitas y a los niños en Ucrania les estamos mandando de aquí 38 millones de dólares para que tengan su metralleta cada quien. Y aquí no, aquí quítenselas, porque aquí son malos, allá no. Está terrible, ¿verdad? La ley, cómo la ley se acomoda. Pero la ley no salva a nadie. La ley dice, si te pasas en rojo y te agarramos, pues la vas a pagar. Pero si te pasas de rojo y la ley te detiene, no te va a decir, mira, la ley dice esto y esto, que no te debe pasar en rojo. Pero la ley te va a librar, no te va a librar, te va a cobrar. O sea, lo mismo es con la ley de Dios.
La ley no salva a nadie, porque dice que si rompes uno solo de los mandamientos, eres culpable ¿de qué? De todos. Así que no hay salvación. Por eso la salvación viene ahora a ser por gracia. Y enseguida, del versículo 21 al 31, ya brincando del 19, vamos al versículo 21 al 31, nos explica cómo trabaja la doctrina de la justificación. Todos saben qué es la doctrina de la justificación para estas horas, ¿verdad? Es la doctrina que nos hace justos a nosotros por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley que se ha manifestado, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. La ley son los primeros 5 libros escritos por Moisés, de Génesis a Deuteronomio, y luego vienen los profetas. Después, el Antiguo Testamento sufre otra división, y son la ley, los profetas y las escrituras, que vienen siendo Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Esos son las que llaman escrituras. Entonces, toda esta ley que se manifiesta ahí, ahora dice la escritura, tenemos algo más aparte de la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos. Esta parte que dice no hay diferencia, usted dice, pues qué importante es que la palabra esté ahí, que hay diferencia. Es que los judíos creían que la salvación era exclusiva para ellos. Aún después de que Jesucristo resucitó y empezaron a aplicar el evangelio, como que no querían salir de allí, porque creían que nomás el asunto era para ellos. Por eso cuando a Pedro se le reveló aquel lienzo que bajaban animales impuros de acuerdo a la ley que no se debía de comer los judíos, él decía, Señor, el Señor le decía, Pedro, mata y come. O sea, mira, ahí está, facilito, te bajé la canasta, agarra uno, mátalo y come. Pero había animales impuros ahí, él decía, no, Señor, tú sabes que nosotros no comemos eso. Y entonces se volvió a ir el lienzo y volvió a venir y otra vez, y al rato le tocan la puerta. Hey Pedro, pues allá te ocupan. ¿Cómo? Sí, ¿de qué se trata? No, pues que ve para allá. Llegó a la casa de Cornelio y antes de entrar lo ofrece su disculpa. Ustedes saben muy bien que nosotros los judíos no entramos en la casa de los gentiles. ¡Qué tremendo! Rápido, poniéndose el guarache. Entonces pasó y pues ¿qué pasó? No, pues fíjate, yo hago esto, el capitán de los... Aquí es otro ejemplo que no es salvación, la salvación por obras. Este hombre ayunaba más que los apóstoles, yo creo. Dice que ayunaba, hacía dádivas, juntaba a la gente, hablaban de Dios, tenían estudios bíblicos, yo no sé de qué, pero ya lo tenían. Y llegó Pedro y empezó a explicar, dice que recibieron el Espíritu Santo mientras él estaba predicando, sin sangolotearle la cabeza y torcerse así, y diga guácala, nada. Recibieron el Espíritu Santo mientras estaba predicando. Y entonces dijo, wow, ahora entiendo la visión. Es que Dios no hace excepción de personas. Por eso que dice ahí, por eso no hay diferencia, es muy importante. Porque lo que Pablo dice, ustedes que creen tan judíos están acá, no hay diferencia para Dios. Todos pueden ser salvos con que crean en Él. Y enseguida dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí le vamos a parar nomás con esta pequeña explicación. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego le seguimos. Este es el famoso texto de Romanos 3:23. Todos lo conocemos, ¿verdad? Luego se lo aplicamos a la gente. Mira, ven a Cristo porque todos pecaron y están entre la... Ahora, no toda la gente peca igual. ¿Están de acuerdo con eso? No toda la gente peca igual. Pero desde la perspectiva de Dios, todos somos pecadores. Mire, le voy a aprender este ejemplo medio chistoso. Usted mira un grupo de hombres que tiene una garrocha. Tú sabes que es una garrocha, ¿verdad? Un palo grandote que lo agarran y luego se doblan y se suben y se avientan para arriba. ¿Eh? Está bueno. Yo le creo al hermano lo que dice. Sí. Es un tipo de deporte que se hace a ver quién brinca más alto y más lejos.
Entonces vamos a decir que usted mira un grupo de hombres ahí, fortachones y deportistas y todo. ¿Y a dónde van, muchachos? Pues vamos a brincar hasta la luna. Y ustedes, ¿verdad? Pero ellos están convencidos que van a luchar hasta brincar hasta la luna. Ahora, ¿todos van a brincar igual? No. Los más ágiles van a brincar más alto. Y los menos ágiles, pues van a brincar más bajito, ¿verdad? Pero, ¿usted cómo los juzga a todos? ¿Verdad que sí? Desde Dios lo está viendo y estos tontitos, ¿qué? Bueno, él usa la palabra necios, pero en la nueva versión de esta de Dios habla hoy, para necios usa tonto. Entonces yo dijera estos necios, en vocabulario de Dios, pero de uno, estos tontitos, para que no sea muy feo, ¿qué creen que están haciendo? No importa qué tan alto brinquen, no van a alcanzar la luna. Entonces Dios dice, todos estos son necios, son tontos, están desquiciados, están fuera de la mente, su cerebro no trabaja bien, pero todos son igual. Aunque unos brinquen más alto que otros, son necios. En esa manera podemos mirar a la humanidad. No importa qué tan pecador o qué tan honesto pecador seas, eres pecador. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y yo creo en la palabra de Dios. Y cuando yo creo en la palabra de Dios y me pongo delante de Él en la situación de lo que verdaderamente soy, Dios me mira con ojos de agrado y me revela cosas para que yo salga de ese frasco de pulgas que no podemos salir de ahí. Él me va a abrir una puertita ahí, por aquí dijo, va para afuera. ¿Se fijan? Por eso es tan tremendo que nosotros meditemos y aprendamos de la palabra de Dios y qué es lo que Dios en realidad nos quiere decir. Y no importa cuántos años tenga yo, no importa qué tanta teología, es peligroso de repente saber tanta teología, pero no importa qué tanto conocimiento crea tener, si siempre vengo delante de Dios con humildad, Él siempre me dará algo nuevo. Amén. O me va a refrescar lo que se me estaba olvidando para ser mejor todavía. Y esto Dios es lo que quiere de sus seguidores, que le sigamos pegaditos a Él, no de lejos, cerquita de Él. Amén. Como decía un hermano una vez, dando una conferencia de esposos, pues el esposo siempre manejaba y la esposa le dice, ay, amor, como que nos estamos separando, nos estamos distanciando. Y le dice el hermano, o el esposo, quien haya sido, dice, pues yo voy aquí manejando donde mismo. Tú eres el que te vas haciendo para allá. Dios está en su trono, Él es el mismo, Él está siempre ahí. Él no se aleja. Aunque la Biblia dice, ay Señor, ¿por qué te alejas de mí? Es humanamente hablando que se sienten lejos de Dios, pero no es porque Dios se alejó, es porque uno se ha alejado. Así que, si humildemente reconozco cada vez lo que dice la palabra de Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Llegamos al verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Después en la siguiente clase hablaremos qué es la redención. Por lo pronto ahorita estamos en nuestro estado de justificación. Y la justificación se lleva a cabo así. En el momento que usted reconoce que es pecador y dice quiero servir a Cristo, usted está en el terreno de la justificación. No es hasta la hora que sale del agua, quiero decirles. Si alguien le dice, hasta que ya se bautiza sale del agua, no. Es el momento en que reconoce su situación y está dispuesto a cambiar y dice, ¿qué quiere que haga? Como le dijeron al apóstol
cuando predicó aquel tremendo sermón el día de Pentecostés, varones, ¿qué haremos para ser salvos? Desde ese momento las personas entraron en el terreno de la justificación, y cada uno de nosotros, cuando reconocemos que somos pecadores, entramos en el terreno de la justificación, porque ya Dios nos declara justos, no por las obras, sino porque pusimos nuestra fe en Él y reconocimos nuestra situación. Y entramos a vivir una vida para ir creciendo en la santificación. Cada día ser apartados para Dios. Esto es lo que es ser santos, apartados para un uso exclusivo que Dios nos quiere dar a cada quien en su lugar. Amén. Amén. ¿Puestos de pie, hermanos? Bueno, conste que yo renuncio, usted no.